Bueno, bienvenidos Edmundo González Urrutia, el candidato de las fuerzas democráticas venezolanas, de la Plataforma Unitaria Democrática, para las elecciones del 28 de julio. Y bienvenida María Corina Machado, que si las circunstancias de Venezuela fueran otras, sería hoy candidata presidencial, como todos sabemos. Bienvenidos a los dos, es un gusto enorme tenerlos con nosotros y gracias por hacer este pequeño hueco en su tremenda agenda de campaña electoral. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Y como siempre hago en estas oportunidades, ladies first. Bueno, de verdad que para el mundo y para mí es una enorme oportunidad de estar con ustedes, transmitirles de primera mano lo emocionante, lo inédito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Agradecerle muy especialmente a la Fundación Internacional para la Libertad y la Fundación Libertad, las personas de Mario Vargas Llosa y Gerardo Giovanni, por supuesto a ti Álvaro por esta posibilidad de conversar con todos ustedes en el Foro Atlántico. ¿Cómo no? Entramos en materia. En las actuales condiciones es difícil creer en la posibilidad de una campaña electoral mínimamente digna de ese nombre, es decir, democrática, justa y libre. Lo que ustedes están haciendo es poco menos que heroico. Como todo el mundo sabe, la comunidad internacional lo sabe muy bien porque hubo muchos países que directa o indirectamente participaron en ello. En octubre del año pasado se llegó a unos acuerdos en Barbados que se suponía eran acuerdos para facilitar un proceso electoral, como digo, digno de ese nombre. Y sin embargo, desde entonces hemos visto que han ocurrido muchas cosas, no se ha respetado el hecho de que la propia oposición debía elegir a todos sus candidatos libremente, no se ha actualizado el registro electoral de la manera como se tenía previsto en esos acuerdos. Hay 6 personas en este momento en la embajada argentina que si no estuvieran ahí estarían presas y hay otras personas presas vinculadas a la campaña electoral y muy directamente al comando de campaña de María Corina. En fin, hay un ambiente que evidentemente no es el del espíritu de los acuerdos de Barbados. Entonces le pregunto, Edmundo, empiezo con usted como candidato a la presidencia. ¿Qué puede decirnos con respecto a la posibilidad de que el proceso electoral del 28 de julio sea un proceso electoral que arroje un resultado que refleje la verdadera voluntad popular de los venezolanos? Bueno, tú lo has dicho en tus palabras, este no es un proceso libre, no es un proceso transparente, no es un proceso justo, porque aquí se está llevando a cabo una campaña electoral con un buen número de prisioneros políticos. Otros están bajo la protección de la embajada argentina. No se pudo inscribir la candidata elegida en primarias. En fin, todo esto conforma un cuadro bastante difícil, peligroso incluso, para llevar unas elecciones presidenciales con estándares democráticos. No hay duda de eso, uno lo observa, lo palpa en la calle, cuando la gente nos saluda y nos recibe con tanta alegría y cuando nos transmite ese sentimiento de que estas elecciones representan para muchos venezolanos la última oportunidad. Eso es algo que es una constante en nuestros encuentros cuando vamos a la calle y nos reciben con tanta alegría, pero al mismo tiempo con un dejo de desesperanza en el sentido de que nosotros representamos la última oportunidad para ese pueblo que quiere quedarse en Venezuela y no quiere irse del país, para ese pueblo que aspira a unas pensiones y unos salarios dignos, que no sean unos salarios de hambre como son los que tenemos en este momento. Con ese cuadro de situación es difícil decir que estas son unas elecciones democráticas y transparentes. María Corina, te hemos visto hacer muchas cosas. Una de ellas es despertar la ilusión de millones de venezolanos en todos los rincones del país, porque vaya que has recorrido el país de una manera muy intensa y allí donde vas salen multitudes de personas en cuyo rostro se refleja esa tremenda esperanza y esa tremenda ilusión. Has logrado algo muy difícil, que es resucitar una esperanza que estaba prácticamente perdida. Sin embargo, María Corina, como tú sabes muy bien, eso no va a servir de mucho
si ustedes no logran el 28 de julio defender, proteger el voto de los venezolanos? La pregunta que te quiero hacer es aquello que se pueda contar. Seguramente algunas cosas no se puede contar, pero en fin, aquello que puedas contar es importante. Cuéntanos, cuéntale a la opinión pública internacional qué están haciendo ustedes para proteger el voto, para defender el voto, para garantizarles a esos millones de ilusionados venezolanos que su voluntad va a ser respetada. Bueno, seremos ilusionados, pero ilusos no. Y créeme que si algo tenemos son 25 años de este sistema donde la gente en carne propia ha vivido el fraude, el abuso, la trampa, y sabemos muy bien, como bien decía Edmundo, que esta es para los venezolanos una lucha que trasciende lo electoral, se ha convertido en algo existencial, incluso espiritual. Al final, la gente está decidida a hacer lo que haga falta, porque como tantas veces nos lo dicen, ¿qué más les pueden quitar si nos quitaron a nuestros hijos que se han tenido que ir? Entonces, fíjate, ese elemento del anhelo de traer a los hijos de vuelta, de tener a la familia unida, es algo que transforma esta lucha en algo totalmente distinto. Y conscientes de lo que está en juego y lo que representa esto para el régimen, desde el principio comenzamos a montar una estructura de defensa del voto verdaderamente robusta, una plataforma de acero que llamamos 600K, porque son 600.000 personas que estamos incorporando, formando, acreditando, comunicando de cara a este día, donde todo el mundo va a tener roles importantísimos que desempeñar. Adicionalmente tenemos las figuras que llamamos de los comanditos, que son estructuras espontáneas de organización comunitaria, que ya estamos hoy, las cifras de hoy son 49.700. Esto es monumental, cada uno tiene entre 10 y 15 personas cada comandito. Entonces, lo que estamos construyendo es una red ciudadana con una estrategia y una disciplina muy clara, donde sabemos todas las estrategias, manipulaciones que el régimen ha hecho en el pasado, y estamos conscientes de lo que están dispuestos a hacer ahora. Fíjate, hace unas horas arbitrariamente anuncian que los testigos solamente van a poder acreditarse si están inscritos para votar en ese centro, algo que nunca había ocurrido en la historia de Venezuela. Entonces, como tú ves, estos son señales que demuestran que ellos están preocupados porque saben que no es solamente la avalancha de votos por el mundo, sino la magnitud de la organización ciudadana que estamos construyendo. Edmundo, una cosa que preocupa mucho a la comunidad internacional es el asunto absolutamente clave de los observadores extranjeros, los observadores internacionales. También en los acuerdos de Barbados eso estaba previsto. Y sin embargo, poco después el Consejo Nacional Electoral anunció que no iba a permitir el ingreso de observadores de algunos lugares. Habló específicamente, por ejemplo, de la Unión Europea, cosa que estaba contemplada en los acuerdos. Se había hablado también de Naciones Unidas, del Centro Carter, en fin, había una serie de organismos, tanto internacionales, oficiales, como de organismos privados, que se suponía debían participar como observadores. ¿Cuál es la situación de los observadores? ¿Cuáles van a poder estar y cuáles no van a poder estar? ¿Y hasta qué punto puede decirse realmente que esa es una elección que va a ser observada de cerca por la comunidad internacional? Mira, arbitrariamente, y después de haber estado en Venezuela una misión de observador de avanzada de la Unión Europea, con todos sus técnicos y con todos los equipos, pasaron varios días en el país, tuvieron entrevistas y reuniones con los equipos del gobierno. De repente, un buen día, les retiran la invitación. Eso puede tener varias lecturas, pero la primera de ellas es una lectura de debilidad del gobierno que no quiere que la opinión pública mundial se entere de primera mano de equipos bien experimentados de la situación electoral en Venezuela, de cómo se desarrolla una campaña que no es justa, que es desigual. Pero nosotros hemos sustituido esa observación internacional por la avalancha de la observación de los venezolanos, que ese día va a estar en la calle desde muy tempranas horas, siguiendo todo el proceso. Eso para nosotros es una garantía de que
vamos a tener una observación propia de los venezolanos. Obviamente, la observación internacional de la Unión Europea era muy importante y a nosotros nos recuerda en la observación del año 2016, creo que fue, cuando levantaron un informe que... 2020. Cuando levantaron un informe después de las elecciones que puso en evidencia la cantidad de irregularidades y de incumplimientos del Consejo Nacional Electoral, y todas las recomendaciones que allí se habían establecido quedaron en letra muerta, no fueron cumplidas. Entonces, sustituyen esa observación internacional por una serie de amigos del gobierno, una suerte de turismo electoral para compensar, según ellos, la observación calificada y técnica de la Unión Europea. Sin embargo, vienen otras organizaciones, viene el Centro Carter, que va a estar aquí desde días antes, viene también la misión técnica de las Naciones Unidas, y nosotros estamos seguros de que esa, más la gran masa de venezolanos que va a estar en la calle ese día, van a sustituir la observación de la Unión Europea, no tanto como quisiéramos, pero sí va a ser una observación nacional que va a tener el ojo bien puesto sobre esas elecciones. María Corina, la información, ¿cómo la van a suministrar ustedes ese día? Porque es muy importante para la comunidad internacional, evidentemente, tener fuentes de información que no sean el Consejo Nacional Electoral. Es importante tener una información directa de ustedes, del comando de campaña de ustedes. ¿Cómo tienen prevista la noche del 28 de julio? Bueno, en complemento a lo que decía el mundo, también aprovecho esta audiencia increíble que están hoy reunidos en el Foro Atlántico para invitarlos a todos, aquellos que quieran venir a Venezuela. Va a ser una oportunidad única de vivir y de ser parte de un momento realmente histórico. Ojalá muchos de ustedes puedan acompañarnos aquí. Evidentemente vamos a tener mecanismos de monitoreo del 100% de los centros desde muy temprano en la mañana. Y vamos a ir presentando boletines sobre la apertura, la participación, cualquier tipo de incidencias, y desde luego temprano en la tarde esperamos que ya a partir de las 6 de la tarde, cuando empiecen a cerrar los centros de votación, vamos a tener también información. Yo creo que, como decía Edmundo, no va a haber una elección en la historia de este país donde haya tanta gente cuidando su voto. Se me olvidó comentarte algo esta semana, en el mundo, fue muy bello. Estábamos allá en Altagracia de Uritú, con el corazón de Venezuela, la zona llanera, y yo de repente le digo, Rumar, concentración, habían más de 10.000 personas, y yo le pregunto, ¿quién va a defender tu voto? Y la gente contestó al unísono, yo. Me pareció tan hermoso, porque esto es algo nuevo, distinto. Antes la gente te decía, bueno, los partidos, el CNE, los militares. No, no, no. Mi voto lo defiendo yo. Y juntos defendemos el destino y esta causa. Es muy poderoso lo que está pasando, porque cada quien ha asumido su responsabilidad personal en el destino de esta lucha. Edmundo, una cosa que también es distinta, María Corina se refería a lo que hace de esta campaña algo distinto, y yo digo, añado, también es muy distinto en esta campaña un factor que creo que es de suma importancia, que es la unidad de todas las fuerzas democráticas. Aquí hay un espectro muy vasto que incluye a la centroizquierda, organizaciones de centroizquierda. Es una unidad que no se había logrado hasta ahora en procesos electorales anteriores. Por supuesto, el régimen se había ocupado en cada proceso electoral de tratar de sembrar división en las fuerzas democráticas, como suele ocurrir con este tipo de regímenes dictatoriales, pero ustedes han logrado una unidad verdaderamente monolítica, y eso es algo que es muy importante. Quería saber cómo valoran ustedes en este proceso electoral, y precisamente teniendo en cuenta todos estos obstáculos, esa unidad que se ha logrado, no solamente para el proceso electoral, sino yo supongo para los días posteriores al proceso electoral. Efectivamente, esa unidad comienza por manifestarse en la unanimidad con la que fue nombrada la candidatura unitaria. Esa unanimidad de todas las fuerzas políticas que conforman la plataforma democrática, y que fue una de las cosas que yo había solicitado, de que esa designación tuviese el respaldo de todas las fuerzas políticas que conforman la unidad. Ahora,
Eso ya rebasó, la candidatura rebasó las fronteras de los partidos. Esto es una candidatura que ha tomado un calor nacional y a donde uno va. Yo he estado circulando por encontrándome con varias instituciones, gremios, cuerpos profesionales, y en todos uno siente ese sentimiento de alegría de que por primera vez vamos a unas elecciones unidos y vamos con una sola fuerza a ganar el 28 de julio. Esa es una sensación que día tras día va cobrando fuerza entre el electorado venezolano y no nos cabe duda que el 28 de julio vamos a tener una abrumadora victoria. Una última pregunta para cada uno. María Corina, las transiciones democráticas de regímenes dictatoriales a democracias han sido a lo largo de la historia y a lo largo de la historia moderna y historia reciente de muy distinto tipo. Yo pienso, por ejemplo, en lo que fue la transición española en los años 70, lo que fue la transición chilena a finales de los 80, o los acuerdos de punto fijo antes de eso, ¿no es cierto?, después de la caída de Pérez Jiménez en Venezuela, o lo que fue la revolución de terciopelo en Checoslovaquia en 1989, o lo que ocurrió también ese mismo año en Polonia con los acuerdos de la Mesa Redonda y luego en Hungría, que básicamente imitaron el proceso de Polonia. Y en todos esos procesos hubo un factor muy importante, que es un sector del propio régimen dictatorial dispuesto a transitar hacia la democracia en un diálogo real, no un diálogo farsesco, sino un diálogo real, una negociación seria y creíble y legítima con las fuerzas democráticas de oposición para que ese proceso fuera pacífico. La pregunta que te haría es en realidad doble. Primero que nada, ¿es posible algo de eso en Venezuela? Y segundo, ¿están dispuestos ustedes en caso de que hubiera sectores del propio régimen dispuestos a una actitud semejante a entablar un proceso negociador que facilitara una transición democrática pacífica hacia una Venezuela distinta? Sí, claro, no solamente es posible y es deseable. Y de hecho ya hay actores que se están aproximando porque claramente ven que esto es un proceso insostenible, lo que representa el régimen hoy. A pesar de que, digamos, el discurso, la narrativa del régimen es muy duro, de que ellos no salen bajo ningún concepto, de que no están dispuestos a entablar ningún tipo de negociación o diálogo serio, la realidad es que quienes están en contacto con el país se dan cuenta que toda la estructura que era la base del chavismo se le ha diluido completamente, que sus mecanismos de control social son los primeros que hoy se han acercado hacia nosotros, y eso incluye desde luego policías, las bases de las Fuerzas Armadas, del propio Partido Socialista Unido. Entonces, al final, es evidente que el esquema que convendría a todas las partes, incluso al propio Maduro, es un acuerdo negociado previo a la elección. Y dentro del régimen, que no es una estructura, digamos, jerárquica, convencional, sino heterárquica, hay tensiones entre los que están dispuestos a entablar una negociación de esta naturaleza porque están buscando quedar bien parados en una transición, hasta aquellos que son los extremos y negados a cualquier tipo de acuerdo. Nosotros lo hemos reiterado de todas las formas posibles. Nosotros estamos dispuestos a llevar adelante un proceso de negociación con garantías para todas las partes. Lo que no vamos a aceptar es que se cierre esta vía electoral o se pretenda imponer por la fuerza un fraude. Para eso la sociedad venezolana cívica y pacíficamente estamos organizándonos para hacer valer la verdad. Porque al final, como decía el mundo, para muchos venezolanos esta es nuestra última oportunidad. Y no solamente para Venezuela, sino el impacto que una transición ordenada tiene para toda la región. Vis a vis, Maduro por la fuerza, lo que esto representaría de desestabilización política, la ola de migración más grande que hayamos visto hasta ahora, y el afianzamiento de un enclave de alianzas geopolíticas con Rusia e Irán en el corazón de las Américas. Entonces, frente a esto, yo creo que no hay prioridad mayor desde el punto de vista geopolítico en el hemisferio que lograr una transición ordenada en Venezuela. Estamos a días de ello. Nunca habíamos ido a un proceso electoral donde
En el peor de los casos, para nosotros tenemos 80% de apoyo para el mundo y donde la sociedad venezolana además está convencida de que vamos a ganar, porque vamos a ganar. Edmundo, un mensaje final. Hay Sí, millones de venezolanos que han tenido que dejar su tierra. El tejido familiar venezolano se ha desgarrado. María Corina al comienzo de esta conversación mencionaba eso. Van a estar escuchándolos muchísimos venezolanos que han tenido que dejar su país y que separarse de sus familias y que son parte de esos 8 millones, quizá más, de venezolanos que han tenido que, en fin, desperdigarse por el mundo. Un mensaje a todos ellos de cara al proceso del 28 de julio. Este esfuerzo que estamos haciendo es para reunificar a la familia venezolana, para que todos los venezolanos que están en el exterior y quieran regresar se reencuentren con su familia aquí en Venezuela. En el nuevo gobierno cabrán todos, incluso los que no piensen como nosotros, porque el mensaje que hemos llevado es el que será un gobierno de unidad que va más allá de las fuerzas políticas. Un mensaje donde el adversario sea visto como un adversario y no como un enemigo. Y por eso es que hemos dicho siempre que aquí cabemos todos. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias, María Corina. Estaremos muy pendientes todos de lo que ocurra el 28 de julio y les deseamos, por supuesto, desde aquí muchísimo éxito y muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias, un abrazo enorme. Fuerte.